En el episodio anterior mencioné al pasar el concepto de tasa negativa. Esto es algo que se suele decir con cierta soltura, pero no estoy seguro de que todos entiendan muy bien cuál es el concepto y qué significa en la práctica. Así que lo que voy a hacer es tomarme los próximos minutos para, desarrollarlo y que así puedas usarlo a la hora de tomar decisiones, ya sean de inversión o al momento de tomar un crédito, por ejemplo. Para empezar, cuando decimos que algo es positivo o negativo, es claro que tiene que haber un cierto nivel de referencia que nos sirva para definir que justamente algo es eso, ¿no? Positivo o negativo, que está por encima o por debajo. Si decimos que una tasa es positiva o negativa, es claro que tiene que haber un nivel de tasa que podamos considerar como neutro, por así decirlo, para que entonces podamos decir que una cierta tasa es eso, positiva o negativa respecto a esa referencia. Pero ojo, que en este caso neutro no significa cero, es otra cosa. Acá estamos hablando de tasas de interés. Por lo general lo que se hace es tomar la tasa de inflación, ya sea mensual o anual. Entonces, si la inflación mensual es de, digamos, 2% y me ofrecen una tasa alternativa de inversión que me paga el 1,5%, puedo decir que esa tasa que me ofrecen es negativa, mientras que si me ofrecen una tasa del 3%, esa tasa será positiva. Que una tasa sea negativa o positiva no quiere decir que sea buena o mala, porque eso va a depender del riesgo de esa operación, si es una inversión, o del destino y del uso de los fondos, si se trata de un préstamo. Eso es otra cosa y es importante aclararlo. La relación entre tasa y riesgo es algo que, ya lo hablamos y sobre lo que vamos a volver a conversar en un próximo episodio, así que no te preocupes. Lo que estoy diciendo ahora es que en este caso, en el que la inflación mensual fue del 2%, una alternativa de inversión que paga el 1,5% pierde con respecto a la inflación. O sea que al final del periodo voy a tener menos capacidad de compra que al principio. Y por eso es que decimos que es una tasa negativa, porque voy a tener menos valor. Es como si en lugar de pagarme intereses me los estuvieran cobrando, y de ahí el término de negativo. Hagamos un par de cuentas para aclarar esto. A ver, si yo tengo 100 pesos a principio de mes y lo invierto al 1,5% de interés mensual vencido, al final ¿cuánto voy a tener? 101,50. Acá hice una cuenta simple, apliqué de manera directa la tasa mensual para hacer las cosas más sencillas, en fin, no hace falta que entremos en detalles. Pero si la inflación de este mes fue del 2%, eso quiere decir que para mantener el mismo poder de compra, con el dinero, con estos 100 pesos, yo debería tener 102 y no 101,50. Eso quiere decir que perdí 50 centavos en poder de compra. Como dije, es como si en lugar de haberme pagado me hubieran cobrado, ¿no? Una tasa de interés, si es que voy a medir, ¿no?, la transacción en moneda constante. Nominalmente yo cobré 1,5 de interés. Nadie me sacó nada, pero en términos reales, en realidad perdí 50 centavos. Ahora, ¿qué es esto de moneda constante y términos nominales o reales? Hablar en términos reales implica expresar sumas de dinero a través del tiempo, de manera que puedan ser comparadas una con otra y que esa comparación tenga sentido. Por ejemplo, si te digo que en agosto del 2015 un par de zapatos costaba 250 pesos y hoy en día ese mismo par de zapatos cuesta 900, nadie puede afirmar con certeza que el precio de esos zapatos haya aumentado en términos reales o a moneda constante. Pero en términos nominales, es decir, mirando tan solo las cifras tal y como están escritas, sin hacer ninguna otra consideración, el precio de ese par de zapatos sí aumentó, porque pasó de 250 a 900, pero nominales. Pero si quiero hablar en términos reales, debería ajustar a hoy esos 250 pesos de agosto del 2015 y comparar esa cifra con el precio actual. Solo así voy a poder saber si esos zapatos aumentaron o no, en términos reales. Para expresar una cantidad de dinero del pasado a valores de hoy, lo que se hace es ajustarla por inflación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es muy fácil. Mira, vamos al sitio web de la institución que sea responsable de publicar los índices de precios en tu país. En Argentina, por ejemplo, es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero cada país tiene el suyo, así que lo vas a encontrar. Con toda seguridad, en ese sitio vas a encontrar los índices mensuales de inflación. Entonces, para expresar a valores de hoy una cantidad del pasado, simplemente tenés que dividir esa cantidad por el índice de inflación publicado para esa fecha en el pasado y a ese resultado multiplicarlo por el índice que mide el nivel general de precios, que comúnmente se llama índice de inflación, publicado para el presente. Y acá hago una aclaración. Como los índices de precios se publican algunos días después del cierre de cada mes,
probablemente tengas que tomar el índice del mes anterior, tanto para la base como para el índice de ajuste. Ten en cuenta esto. En este caso, sería dividir los 250 por el índice de julio del 2015 y multiplicar el resultado por el valor del índice del mes anterior al de la fecha de cálculo. Así es como lo haríamos. Supongamos que el índice al mes de julio de 2015 era 128,25 y que el índice de precios al consumidor para el mes anterior al que estamos haciendo el cálculo es 457,63. Bueno, dividimos 250 por 128,25, a eso lo multiplicamos por 457,63 y el resultado nos da 892,07. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en términos reales ese par de zapatos hoy está más caro que en agosto del 2015, porque si yo quisiera expresar aquellos 250 a moneda de hoy, serían 892,07 en lugar de 900. Esa es la diferencia entre comparar valores nominales con valores reales, que son los que se obtienen ajustando por inflación. Ahora tenemos que responder a otra pregunta. ¿Cuánto más caros están esos zapatos respecto de lo que costaban en 2015? Otra vez podemos responder en términos nominales o reales. En términos nominales, hacemos 900 dividido 250, le restamos 1 y a ese resultado lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 260%. Es decir, que los zapatos son 260% más caros nominalmente. Pero ¿cuánto más caros son en términos reales? Volvemos a hacer las cuentas. Ahora dividimos 900 por 892,07, que es el valor histórico, 250 ajustado por inflación. Le restamos 1 y el resultado lo multiplicamos por 100. El mismo cálculo que hicimos antes. Y la cuenta nos da que los zapatos en cuestión son un 0,89% más caros. O sea, apenas un poco más caros que su precio original allá en 2015. Ahora supongamos que el valor del índice general de precios al consumidor para el mes anterior a la fecha en que estamos haciendo estos cálculos no era el que dijimos antes, sino que hubiera sido 506,33. Volvemos a hacer los cálculos, los mismos cálculos, y ahora te dejo a vos que los hagas, hacelos por tu cuenta, y vas a ver que llegamos a que los 250 de agosto del 2015 serían equivalentes hoy a 987. En este caso, esto quiere decir que los zapatos, que hoy tienen un precio de 900, están más baratos que en agosto del 2015 si es que lo expresamos en términos reales. Por supuesto, seguimos afirmando que el precio de hoy es un 260% más caro que en 2015, pero esto es en términos nominales. No nos confundamos. Hagamos el cálculo, a ver cuánto nos da la diferencia. El precio de venta es 900, mientras que el precio ajustado por índice de precios desde el 2015 hasta hoy nos da 987. Entonces dividimos 900 por 987, le restamos 1, lo multiplicamos por 100 y la cuenta nos da 8,81% negativo. Los zapatos están 8,81% más baratos en términos reales respecto de lo que costaban en 2015. Uno puede elegir cualquier otro índice en la medida en que tenga sentido para lo que se quiera analizar. Es muy común usar el valor del dólar, por ejemplo, para hacer comparaciones. De ahí que muchas veces digamos que este producto está más caro en dólares de lo que estaba en tal o cual fecha. Pero si vos sos un productor ganadero, podrías usar el precio del kilo vivo. Y si tenés un tambo, ese valor de referencia podría ser el del precio de la grasa butirométrica, que es como le pagan a los tamberos la leche, ¿no?, que entregan a las usinas lácteas. En fin, hay muchos índices y la clave es elegir el más adecuado para la comparación que queremos hacer. Pero volviendo al tema de las tasas de interés, lo usual es que se use el índice de precios, o sea, minorista o mayorista, depende, para decir si una tasa de interés es positiva o negativa. Entonces, volviendo al ejemplo del inicio, si me ofrecen una tasa del 1,5% mensual para una inversión y la inflación fue del 2% al final del periodo, yo hago 101,5 dividido 102, porque al final recibiré 1,5 de intereses, ¿no? Y si no, tendría 102 si hubiera podido seguir la inflación. Así que divido, le resto 1 y lo multiplico por 100. Exactamente igual que como lo hice con el ejemplo del par de zapatos. Y esto me da menos 0,4902%. Fíjate que no es 0,5 negativo, que es lo que la lógica te podría indicar si restás las dos tasas de inflación, la de la inflación y la de interés. Cuando se quiere calcular cuán positiva o negativa es una tasa, no se resta, sino que se divide y luego se hace el cálculo que acabo de mostrarte.
Y por supuesto, la mecánica de cálculo será la misma si querés conocer qué tan positiva o negativa fue la tasa en relación con el índice de referencia que quieras usar, ya sea dólar, cotización del petróleo WTI, el precio de la soja o lo que sea. Un préstamo o una inversión tienen una tasa de interés que puede ser mayor o menor que la tasa de evolución de alguna variable que a vos te interesa porque explica la evolución de tu negocio. Si se trata de una persona, esa variable es, sin ningún lugar a dudas, el índice de precios al consumidor, el índice de inflación. Y si estás al frente de una empresa, ese índice puede ser ese mismo, pero también podrían ser otros, como ya te dije anteriormente. Si la tasa de interés cobrado o pagada por una inversión o un crédito es superior al porcentaje de evolución del índice que tomás como referencia, entonces esa tasa es positiva respecto a ese índice. Y si es al revés, o sea, si la tasa de interés es inferior al porcentaje de evolución de ese índice, entonces es negativa. Para que te lo lleves como consejo, cuando te ofrezcan un préstamo a una tasa que es negativa en relación con el índice que tiene sentido para tu actividad, entonces es negocio tomarlo. Por supuesto, aclaro que no es una cuestión de andar por la vida tomando créditos porque la tasa es negativa, porque también tendrías que considerar el destino de los fondos y si es que tu negocio o tus ingresos personales van a evolucionar efectivamente tal y como va a evolucionar ese índice de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te ofrecen un crédito a una tasa que es inferior a la inflación, pero tu sueldo no va a aumentar con la inflación, sino menos, entonces esa tasa de interés podrá ser negativa en relación con la inflación, pero aún así será positiva en relación con tus ingresos. Ojo con esto. Y la inversa, por supuesto, también es cierta. Si te ofrecen un crédito a una tasa claramente positiva en relación con la inflación, pero tus ingresos van a evolucionar por encima de dicho índice, entonces vale la pena tomarlo aun cuando sea positiva. Con salvedades, por supuesto. No hay absolutos en el proceso de toma de decisiones en materia financiera. Todo siempre está sujeto a ciertos supuestos y a ciertas consideraciones. Si esto te parece útil y si es que todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal de YouTube. Y si este episodio te gustó, haz clic en me gusta y no te olvides de compartirlo con amigos, porque seguramente ellos también pueden aprender o mejorar sus conocimientos de finanzas y les va a venir muy bien. En ex Twitter me encontrás como @JorgeFantin y en LinkedIn también con mi nombre, Jorge Fantin. Seguime, hace comentarios, pedime temas para incluir en esta serie, lo que necesites. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Finanzas para Vos.